Hola, hola, bendiciones a todos y bienvenidos a nuestra lectura de la palabra de Dios. Estamos leyendo el capítulo 8 del libro de Juan. Bienvenidos una vez más. Gracias por estar aquí. Sé que hay personas que ya han llegado al final, han llegado aquí hasta el último video que yo he subido y que estaban esperando que subiera esta cuarta parte y así sucesivamente iremos estudiando el libro hasta terminarlo. Gracias por la espera, gracias por estar aquí. A los que se están uniendo ahora a mis redes sociales, muchísimas gracias, bienvenidos, que el Señor los bendiga. Espero y deseo que este canal y que el contenido que aquí voy subiendo sea de bendición para tu vida, de la misma manera que es de bendición para mi vida cada vez que estudio los capítulos, que pienso en el estudio que voy a hacer. Me emociono, me pongo muy contenta porque además leo sus testimonios, sus comentarios y estoy muy agradecida con Dios porque es por su infinito amor, por su infinita misericordia, por su gracia que Él nos permite pues conocerlo, ese regalo inmerecido de la salvación. Es una bendición y para mí un privilegio poder estar aquí y poder leer la palabra de Dios con todos ustedes. Y bueno, hemos llegado al final. Con esta lectura de hoy llegamos al final del capítulo 8 de este hermoso libro de Juan. A lo largo de este capítulo, Jesús ha enseñado en el templo, confrontando la falsa seguridad de los líderes religiosos que decían ser hijos de Abraham, pero rechazaban al Hijo de Dios. No tenía sentido. Sí, creemos en Abraham, amamos a Abraham, somos descendientes de Abraham, pero rechazamos a Jesús. No tiene ningún sentido porque recordemos que Jesús es Él desde el principio y así como lo vamos a ver aquí en esta lectura. Jesús también a lo largo de este capítulo habló de la libertad espiritual, de quienes son verdaderos hijos y dejó claro que la verdadera fe se refleja en guardar su palabra. Eso lo vimos en la lectura anterior y también a lo largo de este libro hemos visto que Él dice que quien guarda mi palabra, ese es un verdadero discípulo. Ahora, en estos versículos finales que vamos a ver ahora desde el 48 hasta el 59, esta confrontación, esta discusión que tenían ellos y donde Jesús los estaba confrontando, llega a su punto más alto, con acusaciones y declaraciones impactantes y un intento de agresión. Así que vamos a empezar, vamos a orar, Señor Jesús, gracias por este día, Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes, Padre, a entender lo que tú tienes aquí escrito para nosotros, que abras nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, amado Padre, que venga tu Espíritu Santo a guiarnos, que es el único que nos puede revelar tu palabra, Señor. Queremos avanzar en tu camino. Ayúdanos, Dios mío, a poder ser fieles a ti, a poder ser constantes, a poder ser determinados en buscarte, en pasar tiempo de calidad contigo, Señor. Pongo este tiempo de lectura en tus manos, Padre. Usa mi vida, usa mi boca, Padre, que todo lo que diga sea guiado por ti, que venga de ti y no de mí, Señor, no de mis emociones, Padre amado. Guíame, Dios mío, y ayúdanos, Señor, a todo lo que estamos leyendo y haciendo esta lectura, Padre, a poder, Señor, ser hacedores de tu palabra, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y vamos a empezar vamos a leer del 48 al 51. Recordemos que aquí Jesús les había dicho que ellos eran del diablo directamente porque no creían, no escuchaban y por todas las cosas que le estaban diciendo. Recordemos que esto era la discusión que ellos estaban teniendo, esa confrontación. Aquí vimos la mujer sorprendida en adulterio. Cuando ellos llevaron a esta mujer e interrumpieron a Jesús que estaba enseñando en el templo, Jesús les dijo que Él es la luz del mundo y luego lo que hemos ido leyendo aquí las advertencias de los incrédulos. Aquí vimos los verdaderos hijos de Abraham, donde Jesús les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Luego aquí siguieron la gran conversación que tenían, Jesús los estaba confrontando, ellos les decían una cosa, pero Jesús les respondía y ellos se quedaban siempre pensando en que Jesús les hablaba de una forma natural, de una forma terrenal, porque no entendían lo que Jesús les estaba queriendo decir. Aquí vimos que Jesús les dijo, ustedes son del diablo, su padre es el diablo, les dice que el diablo es padre de mentira. El que es de Dios escucha las palabras de Dios y por eso, como ellos no son de Dios, porque aquí les había dicho que eran del diablo, pues no pueden escucharlo. Y ahora vamos a continuar Jesús anterior a Abraham, versículo 48. Los judíos le contestaron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? 49. Jesús respondió, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y ustedes me deshonran a mí. Pero yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga.
51. En verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Aquí Él les está diciendo que Él no busca su gloria. Aquí Jesús le está diciendo, yo no busco mi propia gloria, hay uno que le busca, es decir, Dios. Dios busca glorificar al Hijo. Y vemos que los líderes religiosos lo insultan llamándolo samaritano. Recordemos que ellos no tenían, los judíos, los samaritanos no tenían relación, eran enemigos. Entonces ellos le dicen, tú eres samaritano. O sea, lo están insultando. Realmente esto se lee como, bueno, tú eres samaritano, pero realmente eso se lo están diciendo a modo de insulto. Era una forma de despreciarlo porque ellos sabían que Jesús era de Galilea y eso lo podemos ver en el capítulo 7, versículo 27 y vamos a ir un momento allí. Capítulo 7, versículo 27, donde ellos le dicen, ellos saben que es de Galilea, por eso ahí ellos dicen, tú eres samaritano. Ellos saben que no es de Samaria, se lo dicen para insultarlo. Versículo 27. Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es dicen los líderes religiosos, pero cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es. Ellos sabían que Jesús no era samaritano y aquí se lo dicen a modo de ofensa, a modo de insulto y además blasfeman. Lo acusan de tener un demonio. Pero vamos a ver esto, miren que Jesús no entra en su provocación, sino que les responde con dignidad. Él honra al Padre, aunque ellos lo deshonren. Jesús aquí pudo haberles dicho cualquier cosa acerca de lo que le estaban diciendo, de que era samaritano y que tenía un demonio. Esto es una blasfemia tremenda, decirle a Jesús que tenía un demonio. Pero él no entra al trapo, como diríamos, sino que les responde, yo no tengo ningún demonio, sino honro. Yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre. Es hermoso y aquí tenemos una gran lección. A nosotros apenas nos dicen algo, ¿verdad? Cualquier cosita para ofendernos, para insultarnos, quizá para hacernos sentir mal. A la primera saltamos. Yo no sé ustedes, pero realmente esas cosas pasan, ¿verdad? Y entramos en el dilema, en el debate, en discusiones. Pero aquí tenemos un gran ejemplo. Jesús no entra en ese juego. Y luego lanza una promesa muy, muy grande y muy fuerte. Dice, el que guarda mi palabra no verá jamás la muerte. Aquí él no se está refiriendo a una muerte física, sino a la muerte espiritual, es decir, a la separación eterna de Dios. También lo dice en Juan capítulo 5, versículo 24. El que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Esto es algo muy importante. ¿Cómo podemos aplicar esta palabra a nuestra vida? Recordemos que seguir a Jesús implica obedecer su palabra y vivirla. Es obediencia, no es legalismo, no es como yo no hago esto porque es pecado, no hago esto porque me va a regañar el pastor, no hago esto porque... No, no es legalismo, es el fruto, es dar fruto del amor y de la fe verdadera. Que tú hay cosas que ya no haces, que no practicas, de las que te estás alejando. ¿Por qué? Por amor a Dios, no por miedo a que Dios te vaya a castigar. No, no voy a hacer esto por miedo porque Dios me va a castigar. No, tú y yo tenemos que hacerlo por amor y por obedecer a Dios. Hay cosas que nos van a costar más o nos van a costar menos, pero realmente Dios ve nuestro corazón y ve que nos hemos alejado de muchas cosas porque queremos agradarlo, porque queremos vivir en obediencia con Él. Yo se los digo como testimonio, he tomado muchas decisiones de cosas que quizá probablemente no eran pecado, pero me hacían perder tiempo, me hacían invertir el orden, me hacían... pasar más tiempo en otras cosas que en la palabra o que en la presencia de Dios. Y a veces uno en este reino, ¿no? En este reino cristiano, en el reino de Dios, uno tiene que perder para ganar. Que alguna vez creo que he hablado de ese tema y si no, pues más adelante podríamos hacer un estudio sobre eso. En el reino de los cielos hay que dejar cosas a un lado, perder, sacrificar cosas para ganar el favor, el amor y la aprobación de Dios. Entonces te animo en este día para que si hay cosas que tú sabes que no están bien delante del Señor, que quizá no son pecado como tal, pero que te están alejando, por ejemplo, voy a decir por poner ejemplos, ¿verdad? El teléfono celular, a veces pasamos más tiempo en las redes sociales, no sabemos usarlas y se nos pasan ahí las horas, pero luego para ir a leer la Biblia nos cuesta. Luego para ir a invertir unos 5 o 10 minutos para orar no los tenemos, pero en el móvil, en el teléfono celular sí que estamos ahí, ¿verdad? Horas y ni siquiera lo notamos. Entonces
esas cosas no es que sean como un pecado, ¿verdad? Muy grande que Dios te va a condenar, no, pero son cosas que te alejan y te hacen perder tiempo, invertir el orden, hacer un ídolo en tu vida, que son otras cosas, a todo aquello que le estás dando el primer lugar y que estás dejando de lado a Dios. Y luego hay cosas que también, que sí que son pecados, como pecados practicados, ¿verdad? Cosas que realmente son un pecado, son ataduras en nuestra vida. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos fortalezca, porque en nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Pedirle a Dios, entregarle esa área, entregarle ese pecado, decirle a Dios, ayúdame, fortaléceme. Sé que esto me tiene separado de ti, porque recordemos que el pecado nos separa de Dios. Hay un muro muy grande entre el ser humano y Dios, y es la barrera, ese pecado. Así que eso nos separa de Dios. Así que si hay algo que tú estás practicando que realmente es pecado y te está alejando de Dios, yo te animo a que también se lo puedas entregar por amor a Él, por agradecimiento, por amor a su sacrificio, por amor por lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Entonces, recordemos eso, que eso es verdad, es ser verdaderamente un discípulo, perdón. Obedecer a Dios, amarlo, permanecer en Él, guardar su palabra. Continuamos, leemos del 52 al 56. Los judíos le dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices, si alguien guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Aquí vemos que los judíos estaban indignados ante las palabras que Jesús les estaba diciendo. No comprendían que Jesús hablaba de la vida eterna y no de la muerte física. Por eso se burlan, le dicen, Abraham murió y tú dices que quien guarda tu palabra no morirá. O sea, ellos estaban relacionándolo una vez más, como hemos visto a lo largo de esta lectura del libro de Juan, que ellos no entendían lo espiritual, solamente entendían lo natural, lo físico. Su corazón estaba realmente lejos de Dios. Se sabían mucho la palabra, se sabían mucho la ley, pero realmente su corazón estaba lejos. Y recordemos que no solamente es tener teoría en nuestra mente, no solamente es tener mero conocimiento, sino es leer la palabra de Dios, vivirla, aplicarla de una forma sincera. Así que recordemos, importante ver y tener cuidado con la motivación por la cual hacemos las cosas. ¿Cuál es el motivo por el que queremos leer las palabras? Hay muchas personas que dicen, quiero leer la de Génesis, Apocalipsis, de principio a fin, como un libro normal, porque quieren parecer muy sabios, porque quieren saber más que el otro, porque quieren decir como cosas muy bíblicas, muy teológicas, y realmente eso no es lo que Dios quiere que hagamos. Es mejor saberte un versículo, aplicarlo y vivirlo, que saberte toda la Biblia y no vivirla. Está bien, obviamente, ¿no? Yo sé que ustedes me entienden lo que les quiero decir. Está bien tener el deseo, querer interiorizar toda la Biblia, la palabra de Dios, pero siempre es algo que me van a escuchar mucho decirles. Guardemos, tengamos cuidado con la intención con la que hacemos las cosas. ¿Es para conocer al Señor? ¿Es porque quieres tener una relación con Él? ¿O por qué? ¿Qué es lo que te motiva? Y si tu motivación te das cuenta que es incorrecta, no importa, ves a la presencia de Dios, le dices, Dios mío, me he dado cuenta que mi motivación hasta el momento no ha sido la correcta, ha sido querer parecer más sabio, más sabia, más inteligente, más astuta que los demás, más astuto que mi hermano, querer parecer como más capacitado, más cualificado. Reconocer nuestro fallo, nuestro error, y entonces a partir de ahí pues actuar de una manera diferente, acercarnos a Dios con un corazón sincero, contrito y humillado, queriendo escuchar la voz de nuestro Padre, queriendo entender y aceptar lo que Dios tiene para decirnos. Porque aquí también hemos visto que estos judíos, estos líderes religiosos, a lo largo que hemos ido leyendo, Jesús les decía grandes verdades, pero ellos no la podían comprender y más bien no la podían aceptar porque les superaba sus expectativas, no estaban dispuestos porque había orgullo en sus corazones, no querían aceptar lo que Jesús les estaba hablando. Entonces vemos que los judíos se burlan de él y le dicen, tú dices que quien guarda tu palabra no morirá, pero si Abraham se murió, no, Abraham murió. Y Jesús responde con firmeza, él no busca glorificarse a sí mismo, sino que es el Padre quien lo glorifica. Después hace una tremenda declaración también muy importante, dice Jesús, Abraham se regocijó esperando ver mi día.
Esto significa que Abraham por fe esperaba la venida del Mesías. Recordemos que Abraham es un hombre reconocido en la Biblia como amigo de Dios, como un hombre de fe. Cuando fue a hacer el sacrificio, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo que cuando Dios, perdón, le dijo que entregara a su hijo y él fue y lo iba a hacer. Abraham reconoció y Abraham obedeció la voz de Dios. Y eso lo vemos en Génesis 22:8, que también Abraham, cuando estaba ahí a punto de hacer el sacrificio con su hijo, dice: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, cuando él estaba, como le decía, a punto de sacrificar a Isaac. De ahí viene la palabra, la frase Jehová Jireh, que la dijo Abraham: Jehová proveerá. Vamos a leer aquí de estos versículos el comentario. Dice: imagínense, los judíos seguramente pensaban: vaya tontería afirmar que un ser humano podría llegar a escapar definitivamente de la muerte, si el mismo Abraham y los profetas de Israel, grandes hombres de Dios de la historia de su nación, no habían eludido la muerte, es decir, no se habían escapado. Los judíos estarían pensando: pero si hemos visto a grandes hombres de la historia, grandes hombres de Dios morir, ¿cómo es posible que alguien no vaya a morir? Por las palabras que Jesús estaba diciendo, porque decía: si guardaban su palabra, no iban a morir. Entonces dice el comentario que estos hombres pensarían: ¿cómo pretendía Jesús lograr que cualquier persona pudiera vivir para siempre solo por guardar su palabra? Para rebatir sus burlas, Jesús hizo una serie de afirmaciones que establecieron su identidad fuera de toda duda. Y vamos a leerlas. En primer lugar, recibía honra y gloria del Padre, como se los dice en el versículo 54. Si él intentara glorificarse a sí mismo, no sería más que una vanagloria. Por eso cuidado, ¿verdad? La vanagloria, cuando empezamos a elogiarnos de una forma traspasando la línea, eso es vanagloria. Pero era aquel que según ellos era su Dios, el que daba gloria a su Hijo. En segundo lugar, él conocía íntimamente al Padre desde la eternidad como hijo que era, y además porque obedecía siempre su voluntad, y sería mentiroso si negara esta relación única. Eran ellos los que mentían, es decir, los judíos, al afirmar que conocían a Dios y a la vez rechazaban al Hijo. No podían decir conocer a Dios si estaban rechazando a su único Hijo. Atención, obedecer a Dios nos acerca a Él. Desobedecerle nos aleja. Y recordemos que la desobediencia nos lleva al pecado y, como estaba diciéndoles antes, nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. A Dios no le agrada el pecado. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Cómo podemos aplicar esta palabra en nuestra vida? Tengamos presente esto. Muchos conocen de Dios, pero no lo conocen realmente. Una cosa es que tú hayas escuchado hablar de Dios. Hay gente que ha crecido en el Evangelio, y ahí me incluyo yo, y iba a la iglesia de pequeña con mis padres, con mi familia, pero realmente cuando uno conoce a Dios es cuando tiene y empieza a cultivar una relación con Él. Así que a lo mejor de oídas, a lo mejor has escuchado hablar de Dios, has escuchado hablar de Jesús, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿lo conozco realmente? ¿Conozco de Dios o lo conozco? ¿Conozco de Jesús o conozco a Jesús? Jesús deja claro que Él sí conoce al Padre y que esa relación personal es el centro de todo. Y recordemos que somos coherederos con Cristo Jesús. Por tanto, nosotros estamos llamados, así como Jesús conoce al Padre, ¿verdad? Obviamente ellos tienen una relación divina, pero me refiero que nosotros, si decimos ser hijos de Dios, debemos de conocerlo, debemos de distinguir su voz, debemos de saber lo que le agrada, lo que no le agrada. Cuando estemos haciendo algo que está mal, tiene que redarguirnos, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y yo me imagino como una campanita cuando estés haciendo algo malo, que empieza a sonar tilín, 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 avisándote: cuidado, por aquí no es por aquí. Cuando tú escuchas esa campanita espiritual avisándote, ponle atención, porque Dios nos advierte. Leemos a lo largo de su palabra que Él es un Dios de amor y Él tiene cuidado de nosotros, y en muchas ocasiones viene y nos advierte, pero nosotros para acá, ¿hacemos oídos sordos? No, aquí no quiero escuchar, me voy para acá. Y Él está aquí con su campanita imaginaria, con su campanita espiritual, tilín, 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 y nosotros como que ignoramos ese aviso y vamos por donde queremos. Entonces tenemos que tener cuidado. Si somos verdaderos hijos de Dios, su Espíritu Santo mora en nosotros y nos redarguye, nos avisa, nos advierte, y como hijos de Dios debemos querer obedecerlo, desear obedecerlo.
desear estar en comunión con Él y conocerlo íntimamente. Como Abraham, nosotros también debemos de vivir con una fe que espera, que confía y que se alegra en las promesas de Dios, aun cuando no las vemos completas, aun cuando vemos que el camino está oscuro, aun cuando vemos que la situación se complica, debemos caminar en fe. Y eso alegra el corazón de Dios cuando ve que aunque la cosa parece estar ahí media complicada, nosotros nos mantenemos firmes en Él. Eso alegra el corazón de nuestro Padre. Continuamos con el tramo final del versículo 57 al 59 y dice así: Por esto los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, atención, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Aquí Jesús les dice algo tremendo. Antes que Abraham naciera, yo soy. No dice yo era, sino dice yo soy, que es el nombre de Dios revelado en Éxodo 3, versículo 14, donde dice, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Cuando Dios habla a Moisés, yo soy, aquí podemos ver Padre, Hijo, Espíritu Santo, una sola persona. Y como les digo, no dijo yo era, sino que dice antes que Abraham naciera, yo soy. Esta es una declaración directa de la divinidad de Jesús. Está diciendo que Él es eterno, que Él es Dios mismo. Y esta es una verdad que tenemos que creer, tenemos que interiorizar y que es el centro de nuestra fe cristiana, la Trinidad y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos entienden lo que implica esa frase, por eso reaccionan con furia y quieren apedrearlo. Sabes que cuando muchas veces estás discutiendo o alguien te está discutiendo algo y tú le dices algo que es una verdad tremenda, se quedan sin argumentos y entonces quieren ofender, empiezan a decir otras cosas, empiezan como a sacar el tema de contexto y a querer irse por otro lado porque no tienen argumentos. Y en este caso podemos ver que como entendieron aquí lo que Jesús, lo que les estaba diciendo, pues no les gustó nada y ¿saben qué? Lo querían apedrear. Imagínense, en vez de rendirse a Jesús después de todas las verdades que Él está diciendo, después de las declaraciones que Él está diciendo, ellos siguen cerrados y siguen cegados en su propio entendimiento, en su propio conocimiento, que además era completamente erróneo. Y ellos blasfemaron aquí. También podemos ver que ellos blasfemaron contra Jesús. Y en Levítico 24:16 dice, cualquiera que blasfeme el nombre del Señor será condenado a muerte. Así que hay que tener mucho cuidado con las palabras que decimos, ¿verdad? No entres en debates tampoco con personas que no creen en Dios y que empiezan a ofender y a decir cosas que no tienen ni pies ni cabeza. No entres en debates porque realmente no vale la pena. No es nuestro trabajo, no es nuestra misión convencer a las personas. No, esa es la obra del Espíritu Santo. Así que no entremos en debates y seamos sabios como era Jesús. Aquí lo podemos ver. Aquí en el comentario podemos ver que Jesús, aquí lo acerco un poco, el 58, Jesús afirma haber estado vivo antes que Abraham naciera. No quiere decir que tenga más de 2000 años, sino que utiliza el tiempo presente, yo soy, al hablar de una existencia más de 2000 años atrás. De este modo afirma una existencia que trasciende el tiempo, que solo es cierta para Dios. El 59 dice, tomaron piedras. La lapidación era castigo por la blasfemia. Entonces imagínense, y ellos querían más bien apedrear a Jesús, porque según ellos Él estaba blasfemando. Sin embargo, esta pena debía aplicarse solo después de un juicio justo y no como una decisión ahí inmediatamente, porque como no les gustaba lo que Jesús les estaba diciendo, entonces ellos querían apedrearlo. Pues no era de esa forma que se tendría que hacer y aparte en este caso no aplicaba para Jesús. ¿Cómo podemos aplicar esta palabra a nuestra vida? Bueno, hemos ido haciendo un que otro comentario que nos sirve para la aplicación personal y aquí podemos ver que Jesús no fue un solo hombre o un maestro sabio, fue y es Dios. Y si lo creemos, eso debe cambiar nuestra vida por completo. Así debemos aplicar esta palabra a nuestra vida, creyendo en lo que Jesús, en las palabras de Jesús y viviéndolas, llevándolas a la práctica en nuestro día a día. Nuestra fe, nuestras decisiones, nuestro enfoque debe cambiar drásticamente cuando nosotros vemos la palabra de Dios a la luz de lo que realmente es nuestra vida.
tiene que ser cambiada y transformada de adentro hacia afuera, porque por fuera a veces estamos muy guapos, muy bonitos, muy bonitas, pero realmente por dentro no. Entonces el cambio empieza de adentro. No podemos vivir indiferentes a esta verdad. Jesús es es y será, es eterno y es uno solo con nuestro Padre. Como conclusión de esta lectura, podemos ver que en esta escena se termina con una confrontación fuerte, donde Jesús deja clara su identidad como el Hijo de Dios, eterno y glorificado por el Padre. También vemos los líderes religiosos, en lugar de rendirse, como les decía antes, ante esta verdad, endurecen más su corazón y buscan matarlo. Y muchas personas hoy en día son así. Hay muchas personas en este mundo que funcionan y que actúan así. En vez de están viendo quizá tantas cosas en su vida, en su día a día, y en vez de buscar a Dios, más bien se alejan de Él. En vez de escuchar una verdad diferente para aquellas personas que no son creyentes, endurecen y se cierran en su propio entendimiento, en su propia lógica. Y recordemos que los caminos de Dios son un tema espiritual, no lo podemos ver con lógica humana porque entonces no lo vamos a entender, va a ser imposible. Así que aquí vemos que estos religiosos, estos líderes, cierran su corazón y lo endurecen aún más y ahora buscan y siguen su camino para buscarlo, atraparlo y matarlo. Aquí vemos que lo querían apedrear. Imagínense qué tremendo, en vez de pues poner un poco de atención y decir, bueno, sí, pero realmente ellos estaban muy endurecidos. Así que hasta aquí hemos visto cómo Jesús ofreció libertad verdadera a quienes guardan su palabra al inicio de este capítulo. También vemos que aclaró que ser hijo de Abraham no basta si no se cree en él. Recordemos que no es una creencia superficial, sino que hay que vivirla, hay que mantenernos en esa verdad. Mostró su relación íntima con el Padre. Y finalmente, en este hermoso capítulo, se declaró a sí mismo como el gran yo soy. Y ahora lo que viene, capítulo 9. A partir del capítulo 9 veremos una señal poderosa. Jesús sanará a un ciego de nacimiento. Este milagro no solo mostrará su poder, sino que también abrirá una nueva conversación sobre la verdadera ceguera espiritual. Esto va a estar muy bueno y vamos a aprender mucho. Así que prepárense porque el mensaje no es solo para los fariseos, no es solamente para estas personas, no es solamente para los que estaban hace 2000 años, sino que también es para nosotros. Así que atentos a lo que se viene. Gracias por estar aquí, gracias por mantenerse firmes. De verdad que es una bendición, como les decía al principio. Mantente, aunque a veces te cueste, aunque a veces no tengas mucho tiempo. Intenta organizarte de alguna manera, pero no dejes de lado a Dios, no dejes de lado tu relación con Él y de verdad que tu vida va a cambiar. Tenemos que acercarnos a Él en oración, en búsqueda, a través de su palabra, con un corazón sincero, buscando escuchar la voz de Dios y aplicando la palabra a nuestra vida. Cuando te encuentres en diferentes circunstancias, en situaciones adversas, realmente vas a memorizar, vas a acordarte, vas a decir, pero a Jesús le pasó esto, ¿yo cómo voy a hacer esto? Cuando estés en una situación difícil, quizás te estén insultando, quizás te estén tratando mal, recuerda y va a venir a tu mente cómo a Jesús también aquí lo estaban ofendiendo, lo estaban insultando, pero Él callaba y Él no entraba en esos debates, sino que Él lo hacía de la forma más sabia y más correcta. Recordemos que en Proverbios dice que la blanda respuesta aplaca la ira. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que realmente cuando leemos la palabra de Dios y la leemos con la intención correcta, nuestra vida es cambiada y transformada. Y lo vas a ver y lo vas a poder vivir en tu día a día, cuando pases en diferentes circunstancias y traigas lo que has leído, lo que has escudriñado a tu mente y lo apliques. Entonces ahí es donde la palabra empieza a ser verdadera y empezamos a ser esos verdaderos hijos que Dios está buscando que seamos. Esas personas que no solamente creemos por encima, sino que nos mantenemos, permanecemos en su palabra. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga grandemente. Te invito, como siempre, esto no puede faltar aquí en videos, a que te suscribas a mi canal. Suscribirte no tiene ningún costo, ningún precio, es solamente darle al botón de suscripción y es completamente gratis. Te invito a que le des me gusta al video, a que me dejes tus comentarios, compártelo con alguien más para que puedas
ser de bendición, que podamos ser de bendición los unos a los otros, que podamos expandir el reino de Dios, que podamos compartir su palabra con alguien más. Y nos vemos en nuestra próxima lectura, donde entramos, como ya comentamos, en el capítulo 9 y vamos a ver la curación de un ciego. Que Dios me los bendiga mucho, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en nuestra próxima lectura bíblica.